Saludándoles en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos de lleno al segundo capítulo de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, donde habla de los falsos profetas y falsos maestros. Vamos a seccionar este capítulo en dos partes, del versículo 1 al 9 y del versículo 10 al versículo 22. Fíjese que este pasaje en específico tiene directa relación concordante y complementario con la sección de Judas, entendiendo que Judas es una carta de un solo capítulo. Desde el versículo 3 al 13 podemos ver cómo calza las mismas ideas, los mismos principios, incluso ejemplos muy similares, para no solo poder discernir a los falsos, sino poder evitar y contrarrestar sus falsas enseñanzas en el corazón de la iglesia. Hoy quiero que meditemos bajo el tema el falso testimonio. El falso testimonio. El devocional anterior veíamos respecto al verdadero testimonio. Como cristianos, testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y nuestra vida es un testimonio vivo respecto del Dios vivo que nos ha salvado. Y Pedro daba él también su testimonio respecto de aquel gran evento ocurrido donde Cristo mostró su gloria, su deidad, donde traspasó el velo de carne la divinidad del Señor Jesucristo. Y dejó aquel gran testimonio como un testigo presencial de la gloria de Cristo, y ellos pasaban a ser también testigos de esta gloria. Y posicionaba la Escritura como la profecía más segura, la cual es bueno atender y que nos va a alumbrar como antorcha en el camino. ¿A fin de qué? Como comenzó la carta, de crecer en este conocimiento de salvación, un conocimiento íntimo y de relación con Cristo a través del compañerismo con el Espíritu Santo, que nos va a preservar del engaño, del error, y también nos va a permitir reconocer la falsedad cuando venga y aparezca en la escena. Y todo este capítulo 2 tiene que ver con eso. Vamos, por favor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 9, y dice así la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a las que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Desde el último versículo notamos algo bien contundente. Dios se encarga de librar a los piadosos, pero así como se encarga de librar a los piadosos de la tentación del engaño y poder darle la capacidad de sobrellevar las pruebas que conllevan tribulaciones en el caminar, así también Dios se va a reservar a estos canallas, a estos hipócritas, a estos falsos, los va a reservar para ser castigados en el día del juicio. Se marca la diferencia en forma notable y trae a la memoria el tiempo antiguo, cuando frente a los verdaderos profetas se levantaban los falsos. Viene a mi mente la situación vivida por Jeremías, cuando Dios le lleva a vivenciar una experiencia muy dura que vendría sobre el pueblo y le impulsa a cargar un yugo de madera sobre sus lomos. Y aparece en la escena un falso profeta. Estoy enmarcado dentro de Jeremías capítulo 27 y Jeremías capítulo 28. Y aparece en la escena Ananías ben Azur, Ananías hijo de Azur. Y presenta una profecía totalmente opuesta a la de Jeremías. La idea del yugo ilustraba que venía un tiempo de duro trato hacia la nación de Israel, hacia el pueblo de Dios, por medio de Babilonia, que iban a ser esclavizados, iban a ser subyugados, esa es la idea, producto de su rebeldía y su desacato a la ley de Dios. Pero aparece el falso profeta, rompe el yugo de Jeremías y profetiza palabras de paz y de bendición, diciéndole que jamás eso acontecería. Sin embargo, la verdadera palabra que venía por medio del profeta, que era palabra de Dios, era que aceptaran humildemente la disciplina porque venía por mano de Dios. Ahora Dios le dice a Jeremías: hazte un yugo de hierro, ponlo sobre tus lomos, preséntate delante del pueblo y diles: así ha dicho Jehová, por cuanto desacataron la primera orden, ahora en segunda instancia el castigo sería mucho peor. Serían 70 años de estar bajo el gobierno de una nación pagana y exiliados en tierras lejanas. Se endureció el castigo por la soberbia y por el deseo de escuchar palabra mentirosa. Ahora, ¿qué cree usted que pasó en primera instancia? ¿Cuál fue la palabra que recibió con agrado tanto el rey como el pueblo? Obviamente y lamentablemente las palabras seductoras, las palabras halagüeñas, esas palabras que traen esperanza cuando muchas veces Dios quiere que rindamos cuenta delante de Él antes de que Él ejecute un juicio. Pero la naturaleza humana tiende siempre a recibir lo que su oído quiere escuchar y que complace a su propio corazón. Pero de entradita le digo esto y póngame mucha atención porque se lo voy a decir una vez y con mucha calma. Dios no necesariamente te va a hablar lo que tú quieres escuchar. Sin embargo, Dios siempre va a hablar lo que necesitamos escuchar. ¡Yuhu! Nuestro corazón quiere escuchar palabras de elogio para exaltar nuestro propio ego. Nuestro corazón quiere escuchar palabras de aliento cuando la estamos pasando mal. Nuestro corazón, hinchado de maldad muchas veces, perverso y engañoso, dice también Jeremías, y está escrito en el 17:9 de su libro, nos
lleva por senderos muy diferentes a los caminos que Dios ha proyectado en nuestra vida y su propósito sobre nosotros. Y queremos recibir esas palabras que motiven nuestras emociones, nos alienten muchas veces, pero no necesariamente esa es palabra de Dios. Cada tanto la palabra de Dios va a producir heridas. Vamos a sangrar en nuestra alma cuando nos confronta, cuando nos redarguye profundamente, cuando el mensaje es contrario a lo que la razón de mi alma quiere escuchar. Sin embargo, aplica y toca la conciencia de mi espíritu que necesita recibir esa medicina, aunque dolorosa y amarga, trae sanidad y alivio futuro. Por dura que sea la palabra de Dios cuando nos confronta, siempre tiene la medicina también dentro del mismo contexto de su palabra. Veamos los versículos, por favor. Una vez que Pedro al inicio de este capítulo 2 presenta a los falsos profetas, advierte que como hubo en el tiempo antiguo falsos profetas, habla en tiempo futuro, porque ya se estaba dando esa tónica, esa constante en la iglesia del primer siglo. Ahora es una realidad. Podemos decir que estos son escritos de carácter profético, pero de una manera acertadísima. Ahora presenta en comparativo a los falsos maestros, que actúan igual y peor que los falsos profetas del tiempo antiguo. ¿Qué hacen estos falsos? Aquí en estos primeros 9 versículos nos va a ir dando los indicativos de cómo actúan. Y después desde el versículo 10 en adelante las características de estos personajes. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¡Ay, ay, ay! Una herejía es realmente una palabra o una doctrina totalmente opuesto a lo bíblico, opuesta y opuesto a lo bíblico. La palabra, la doctrina, el enunciado, el mensaje son totalmente opuestos a la verdad de Dios. Y lo peor que muchas veces lo traen encubiertamente, como doctrina genuina. Y es aquí donde necesitamos el conocimiento de Dios y llegar a esa expertise de el ejemplo que les ponía días atrás, de ese hombre o esa mujer que toda su vida ha trabajado en la banca, por ejemplo, o en contabilidad, y le ha tocado siempre manipular papel moneda, que tiene un tacto tan especial que aun con los ojos vendados puede discernir un billete falso de uno verdadero. Pero eso se logra en el día a día, en la práctica y en el conocimiento de lo verdadero. Así pues, la iglesia, sobre todo la iglesia del siglo XXI, debe ejercitarse activamente en el verdadero conocimiento de la sana doctrina, del verdadero mensaje de Dios que está plasmado en la Escritura, y debe poner en la balanza y pesar todo mensaje a la luz mismo de la Escritura para conocer genuinamente lo verdadero y así tener esa capacidad de discernir lo falso por verdadero que parezca. Escúchemelo bien. Si el diablo no va a venir con pijama rojo, con tenedor, con cachos y cola. El diablo siempre va a trabajar seductoramente, y una de las formas que mejor le ha resultado es a través de las doctrinas seductoras que inserta en la iglesia. Y lo peor que son herejías destructoras, son doctrinas nocivas que van a contaminar y van a destruir. Y a través de los siglos usted sabe, si ha estudiado un poco de historia de la iglesia, cómo se han levantado hombres a través de las épocas, trayendo herejías y otras doctrinas perversas. Y ahora en el siglo XXI, que es caldo de cultivo para todos estos seres miserables y repugnantes, realmente necesitamos el conocimiento real de Dios y el manejo bíblico acorde a los tiempos que vivimos. Entonces, ¿cómo actúan? Introducen encubiertamente herejías destructoras y van a negar el señorío, van a negar al Señor, el señorío de Cristo. Y ellos van a traer sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es el problema? Que ellos van a acarrear para sí mismos
y para los que los siguen, destrucción repentina. Dios les da un tiempo, pero llega el momento dado que el juicio se establece. ¿El problema cuál es? Que son agentes de contaminación. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, vale decir sus doctrinas de libertinaje, sus doctrinas de disipación. Le van a dar falsa paz al pueblo, como lo hizo Ananías ben Azur. Ahora, el asunto es que en esos días, volviendo un poquito a el evento de los yugos, Dios habla por medio del profeta después con el yugo de hierro y se cumple cabalmente la palabra. El pueblo va a una disciplina larga en las tierras de Babilonia y el falso profeta se cumple la palabra que al año siguiente Dios le cortó la vida por decir Jehová ha dicho y Jehová no ha dicho nada. Y muchos seguirán sus disoluciones, palabras seductoras, doctrinas atractivas, opuestas totalmente al verdadero consejo bíblico, a la verdadera doctrina, y los va a arrastrar al engaño, al libertinaje, a la seducción, caminos errados, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese que en todo momento habla en tiempo futuro, Pedro. Y hoy por hoy es un tiempo real presente. Esto es una realidad. Ahora, va a comenzar a apuntar por qué actúan así. Y por avaricia. Son avaros, amantes del dinero. Pablo escribe, y para nosotros está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí es un elemento neutro, no es bueno ni malo, es necesario. Pero si el dinero no está en tu billetera y está en tu corazón, ahí está el problema. Siempre lo digo y no me canso de repetirlo, que el dinero está en tu bolsillo, pero no en tu corazón. Cuando está en el corazón viene la avaricia, el amor al dinero. Y después Pablo redondea la idea diciendo que por causa de eso muchos han sido traspasados de dolores y se han desviado, han naufragado de la fe y han ido a perdición. Entonces estos, por ese sentir de su corazón, van a ver al pueblo, al rebaño de Dios, como mercadería, como fuente de ganancia deshonesta. Ellos no actúan por una fe legítima, ellos actúan con una fe fingida, a fin de poder obtener sus ganancias económicas. Y la Biblia dice, ya tienen su pago. El problema es que eso los va a llevar a condenación. Y lo terrible, que los que siguen estos falsos también van a condenación, así que mucho cuidado. Y lo hacen con palabras fingidas. Van a hablarte lo que tú deseas oír. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vale decir, Pedro aquí está hablando de que aunque aparentemente lleven un buen pasar, que uno se sorprende incluso de ver que estos personajes tienen tantos seguidores, tanta fama, tanto reconocimiento, tanto en redes sociales como en templos físicos, y mega iglesias llenas de almas que están en adulterio espiritual por seguir a falsos, verdaderos magnates y empresarios de la fe. Pero sobre ellos Dios les da un tiempo, como fue con Ananías ben Azur, el que pongo como ejemplo de un falso. Un año le dio, pero llegó ese año y se acabó el tiempo. La sentencia fue decretada y aplicada. Sobre estos tienen un tiempo, pero que no se confíen, porque su condenación no tarda y la perdición no se duerme. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3. Quizá ahora están riendo, rían todo lo que puedan, farsantes, rían, gócense, disfruten el resultado de su avaricia. Pero no se olviden que les va a tocar llorar. Todo lo que se planta también se desarraiga.
Llega el tiempo que Dios va a desarraigar. Y ya lo hemos visto a través del tiempo cómo han ido cayendo de a poco, uno a uno, estos farsantes. Pero como tienen que cumplirse tiempos proféticos, Dios les permite el accionar aún en el tiempo presente. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Note que en esta sección pone ejemplos para decirles, no se olviden, farsantes. Ya hice juicio con muchos que se desviaron en el tiempo antiguo. No se olviden que eso están como ejemplo para ustedes de los que les sobrevendrá. Pone primero el ejemplo de los ángeles rebeldes. Dios no los perdonó y los sentenció a juicio. Después habla de Noé, que fue pregonero de justicia, que por la fe fue salvo él y su familia, 8 personas dentro de una gran cantidad de gente en ese tiempo. Y habla del juicio como, habla del diluvio como juicio sobre los malvados de aquel tiempo. Entonces pone el ejemplo de la rebeldía angelical que fue juzgada, pone el ejemplo de la rebelión humana de maldad extrema que con el diluvio fue juzgada, y después pone a Sodoma y Gomorra, que fueron reducidas a cenizas. Después de poner estos 3 grandes ejemplos, en el versículo 9 dice que nuestro Dios, él mismo se encarga de librar de la tentación, de la seducción, del engaño, de la prueba, en la cual da fortaleza, y de la tribulación, que es la angustia, en la cual da aliento a los piadosos, vale decir, a los que perseveran en la sana enseñanza, perseveran en querer realmente conocer genuinamente de Dios y perseverar buscando santidad delante del Dios de gloria. A ellos los guarda y a estos otros los reserva para un juicio terrible cuando corresponda. Entonces, fíjese bien, los 3 grandes ejemplos de cómo actúan de juicio para cómo actúan estos falsos. Y en la otra sección vamos a observar después las características de estos individuos. ¿Ya? Terribles ejemplos de juicio. Los ángeles rebeldes, los rebeldes de los días de Noé y los depravados de los días de Sodoma y Gomorra. Y ojo, habla de Lot y lo pone como un estándar de justicia delante de los depravados. ¿Cómo sería la sociedad de Lot? Si Lot era un carnal, Lot de espiritual tenía nada, pero se afligía viendo los hechos inicuos de sus coterráneos. ¿Cómo sería la sociedad en los días de Lot? Que este hombre, aun siendo carnal, marcó el estándar, por lo cual fueron juzgados los sodomitas y los de Gomorra, los gomorritas. ¿Cómo sería la depravación en los días de Noé? Que solo 8 personas fueron salvas. Y cuán terrible habrá sido la depravación angelical en la primera gran rebelión, siguiendo a Luzbel, que Dios no los perdonó. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión: siempre ha habido y habrá falsos en medio del pueblo verdadero. Debemos discernir, consejo, debemos discernir, reconocer y guardarnos de las falsas doctrinas y perseverar en la doctrina genuina y verdadera que la misma Biblia presenta cuando nos acercamos a estudiarla con humildad y sencillez de corazón. Conclusión, consejo, y ahora toca la consigna y lema para el día de hoy. Conociendo genuinamente lo verdadero, podré discernir lo falso que está moviéndose en el corazón de muchas iglesias. Saludos
de paz, amor y bendición desde Longaví para cada uno de ustedes. Oh, yes,